Buenas noches, hermanos. Es momento de comenzar nuestro devocional bíblico en esta noche. Yo le agradezco que me acompañe en esta oportunidad y gracias a Dios podemos tener su palabra para poderla meditar. Voy a invitarle que abra su Biblia en Proverbios 4. Vamos a buscar el versículo 13, un versículo muy interesante acerca de la necesidad que tenemos los hijos de Dios acerca de un elemento muy importante que se llama consejo. Proverbios número 4, versículo 13, nos dice la Biblia las siguientes palabras: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por darnos este tiempo, Señor, para meditar en la Biblia. Te ruego que nos enseñes y nos hables. En el nombre de Cristo. Amén. En este versículo, hermanos, claramente vemos la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Bueno, todos los versículos, de todos los capítulos o de todos los proverbios que encontramos en el libro que lleva el nombre. Dentro de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, vemos que Dios le dio la suficiente para poder entender ciertas necesidades que tenemos los seres humanos en forma muy clara, los hijos de Dios. Sin embargo, encontramos algo muy interesante en este versículo 13. Yo veo ahí por lo menos tres aspectos muy importantes. Número uno, vemos la necesidad del consejo. Dice la Biblia, retén el consejo. Salomón no se aplicó a dar explicaciones de muchos de las acciones que se deben de llevar a cabo. En este versículo no presenta un argumento claro el escritor sagrado acerca del consejo. No está explicando que como seres humanos lo necesitamos y qué es el consejo, etcétera, etcétera. Sencillamente dice, reténlo. Retén el consejo. Esto es, nos encontramos en determinado momento, usted y yo, en el cual vamos a necesitar una palabra que nos oriente para la mejor toma de decisiones. Para ello existe el consejo. El versículo nos dice, cuando escuches el consejo, dice, reténlo, retén el consejo. Esto nos habla, hermanos, que estamos necesitados siempre de consejería, es decir, siempre vamos a necesitar de alguien que venga a darnos una palabra, no necesariamente de ánimo, sino una palabra de dirección, una palabra de yo haría esto en tu lugar, o a mí me parece que si tú haces esto puede ser mejor que si tú adoptas esta otra acción. O creo que debes de rectificar este mal proceder porque pues entonces esto te va a afectar en tu vida. Necesitamos del consejo. En ocasiones no lo solicitamos. En ocasiones el consejo llega solito en alguna plática, por ejemplo, que tenemos, en alguna conversación que tenemos con alguna otra persona que quizás tenga más experiencia que uno, o quizás no tienen más experiencia, no ha vivido por lo que ya vivió, por lo que estamos experimentando, pero quizás en la conversación Dios nos da el consejo sin que la otra persona se dé cuenta. Así que este versículo nos habla del consejo, primeramente de lo necesitado que estamos todos nosotros de un consejo. Retén el consejo. Así que primeramente, hermanos, necesitamos reconocer, y eso es muy importante, necesitamos reconocer que todos necesitamos un consejo, una palabra que nos dé un norte, como decimos, una conversación que nos ubique dentro de la realidad, una palabra de exhorto que nos despierte para poder reaccionar en determinado momento. El consejo. En ocasiones nos hundimos en algunas situaciones o circunstancias que podemos estar padeciendo por determinada razón en nuestras propias vidas.
y no sabemos qué acción tomar, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué decir, no sabemos cómo reaccionar en tal circunstancia. Necesitamos un consejo. Sepa, querido hermano y muchachos, que en todo momento vamos a necesitar de un consejo. Vamos a buscar a alguien que tenga más conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a acudir con alguien que tenga más experiencia que nosotros. Vamos a ir con alguna persona que quizás esté teniendo una situación semejante a la nuestra. O vamos a ir con alguien que tenga más estudio en cierta área para poderle pedir un consejo. No podemos tomar decisiones confiando en nuestra propia opinión, de que nosotros lo sabemos todo. La Biblia es muy clara cuando dice: no seas sabio en tu propia opinión. Mucho de lo que se ha podido avanzar en una empresa es por la asesoría que estos solicitan a financieros, por ejemplo, ¿verdad? O a personas en otra especialidad. Pero cuando se quiere cambiar de giro quizás en algún negocio, o quiera abrir su propia compañía, pues pide asesoría a otras personas. La asesoría no es otra cosa más que consejo. La Biblia dice: retén el consejo. Número 1, estamos necesitados de un consejo. Tarde o temprano vamos a necesitarlo. Si decimos que no lo necesitamos porque nosotros tenemos todo ya controlado, va a llegar un momento dado que lo vamos a necesitar. Así que la Biblia nos dice: lo vas a necesitar. Tarde o temprano vas a estar necesitado de una palabra que te dirija, que te oriente, que te dé un impulso para saber qué es lo que tienes que hacer. O que lo que estás haciendo te des cuenta de que quizás no sea lo mejor. Así que, número 1, la necesidad del consejo. Número 2, vemos también en este versículo la obediencia al consejo. Dice: retén el consejo, no lo dejes. No lo dejes. Así que eso nos habla de que el consejo, hermanos, se debe de obedecer. Dice: reténlo y no lo dejes. Ese de no lo dejes, hermanos, es la garantía de que nos va a ir bien. Pero si pasamos por alto el consejo que se nos da o el consejo que solicitamos, entonces no nos va a ir bien. Así que la Biblia dice: retén el consejo, no lo dejes. No lo dejes. Sea, hermano, que el consejo usted lo haya pedido a alguien. Usted en ocasiones vamos y tocamos puertas para ir con alguien y decimos: oiga, quiero que me dé un consejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cree que yo deba hacer en esta situación que yo estoy viviendo? Me parece que yo pienso hacer esto, pero deme su opinión, deme su consejo, dice una persona. Entonces le damos nuestro punto de vista y entonces podemos darle un consejo. Pero yo te aconsejo que hagas esto porque mira, la Biblia dice que este personaje actuó de una manera semejante en la situación que tú estás, hizo esto y Dios lo bendijo. O hizo esto y le fue mal. Entonces se da el consejo. Sea que usted vaya y solicite un consejo o no lo solicite, con mayor razón, si alguien viene y le aconseja, escuche. Los muchachos son muy dados a no retener el consejo. Cuando llega papá, cuando llega mamá y le dicen a la señorita o a ese joven, cuando le dicen a la señorita, por ejemplo, ese muchacho no me parece que no es el correcto para tu persona, no me cae bien, tiene algo que no me causa tranquilidad, o al muchacho le dicen: a mí esa muchachita ten mucho cuidado porque no es de fiar. Yo te aconsejo que mejor dejes esa amistad, que dejes ese noviazgo, que dejes esa relación. Te lo digo porque yo ya he vivido más, dicen los papás. Y normalmente cuando un padre o una madre da un consejo de esos, los muchachos no escuchan, normalmente. Hay, claro, sus honrosas excepciones.
Pero los jóvenes tienden mucho a encerrarse en su propia opinión. Yo te digo, joven o señorita que me estás escuchando, no seas sabio en tu propia opinión. Mejor retén el consejo y no lo dejes. Ahora vemos no solamente la necesidad del consejo, vemos la obediencia del consejo, pero también dice el mismo versículo 13, retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Estamos hablando aquí de la consecuencia del consejo. Guárdalo, reténlo, no lo dejes. En otras palabras, reconoce que necesitas consejo. Número 2, obedece el consejo que se te da, porque hay un resultado, hay una consecuencia, porque de ello, dice el versículo, guárdalo porque eso, el consejo, la obediencia al consejo, la retención del consejo, es tu vida. Quizás, hermano, cuando se le da un consejo, quizás en ese momento no lo va a necesitar. En ocasiones escuchamos una predicación y Dios nos enseña en la predicación, nos aconseja en un estudio bíblico, pero quizás en ese momento usted no va a necesitar esa enseñanza o ese consejo. No importa, dice la Biblia, reténlo y no lo dejes, porque va a llegar un momento dado en tu vida que lo vas a necesitar. Te vas a acordar de esa predicación, te vas a acordar de dicho pasaje, te vas a acordar de esa meditación, te vas a acordar de ese estudio bíblico, te vas a acordar de esa palabra de consejo que se te dio en la iglesia, en tu casa, tu patrón, tu pastor, tu maestro, el hermano o la hermana, y lo vas a aplicar a tu vida, quizá no en ese mismo momento que se te da, pero posteriormente. De ello, porque de eso depende tu vida. ¿De qué depende las buenas decisiones y el buen proceder en nuestra vida? De obedecer el consejo, de obedecerlo. Si nos diéramos a la tarea de poder ver la vida de aquellas personas que se les ha aconsejado X situación, no te cases con esa fulanita, no te cases con ese fulanito, no vayas no te inscribas en esa escuela, no vayas para esa ciudad y ese trabajo no te conviene, mejor búscale por este lado, esa amistad, guarda esa amistad, esta deshazte de ella, pero de esta otra amistad no. Si nos diéramos a la tarea de, no lo vamos a hacer por supuesto, pero de investigar quién desobedeció el consejo, nos vamos a sorprender de cómo les ha ido mal. Razón por la cual la Biblia nos advierte a usted y a mí a través de esta meditación acerca del consejo. Dice, retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo, porque de ello depende tu vida. ¿Cuántos adultos que ya han vivido demasiado podrán decir o podremos decir, si yo hubiera hecho caso al consejo, si cuando se me dijo que no hiciera esto o que fuera para allá, yo hubiera obedecido, nos dejaríamos de lamentar. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra que nos alienta, que nos orienta y nos aconseja acerca de este elemento tan importante y tan elemental en su vida y en mi propia vida. Si usted pide consejo, hermano, obedézcalo, hágalo. Es lo mejor que usted puede hacer. Si usted dice, bueno, a mí se me aconsejó, pero yo no pedí el consejo. A mí me llamó el pastor y me dijo, así no se hacen las cosas, se deben de ser de esa manera, porque entonces así Dios hará prosperar tu camino. Así te va a ir mejor. Cambia esta manera y adopta esta y estoy seguro y te aconsejo que te va a ir mejor. Tu papá o tu mamá te dieron un consejo, te dieron una palabra de dirección, de orientación para que así no hicieras las cosas y mejorar. Obedece. Dice la Biblia, retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque del consejo es tu vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser obedientes y guardar y aceptar el consejo que se nos da de parte de Dios a través de
diferentes y diversas personas que Dios tiene para enseñarnos, para rectificar, para corregir, para exhortarnos. Es el consejo de la palabra de Dios. O puede Dios aconsejarnos a través de una predicación. O puede Dios aconsejarnos a través de una persona que ha vivido más que uno. O puede Dios darnos un consejo a través de algún pariente o del patrón o de alguien más. Esos pequeños consejos que uno dice, que eso no sirve para nada. No, sirve de mucho. Reténlo, porque de ello depende tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos en esta noche un recordatorio de que estamos necesitados de un buen consejo. Ayúdanos, Señor, para que cuando estemos por tomar alguna decisión o de tomar alguna acción importante en nuestra vida, sepamos solicitar y pedir un buen consejo para entonces tomar una mejor decisión. Padre, gracias por recordarnos en tu palabra del consejo. En el nombre de Cristo Jesús.